En este video vamos a estudiar el tema de ángulos. Vamos a empezar entonces con la definición y con las diferentes formas como se puede nombrar un ángulo. Bien, entonces la definición. Un ángulo está formado por la unión de dos semirrectas que parten de un mismo punto. Las semirrectas se llaman lado inicial y lado final, y el punto común a las dos semirrectas se llama vértice. Bien, recordemos que hablamos de semirrecta porque será infinita solo en una dirección, contrario a la recta, que es infinita en ambas direcciones, por eso tiene flecha en ambos lados. Bien, entonces miremos aquí los diferentes ejemplos de ángulos. Aquí podemos ver en este ángulo el lado inicial y el lado final, y el punto en el que se cortan esos dos lados lo vamos a llamar vértice, como lo dijimos en la definición. Miremos ahora las diferentes formas de nombrar los ángulos. Miren, en este caso estamos nombrando el ángulo utilizando una letra mayúscula que se la vamos a asignar al vértice, que está aquí coloreado en rojo. Bueno, en este ángulo miren lo que hacemos. Asignamos una letra mayúscula al vértice y otras dos letras mayúsculas en cada uno de los lados que conforman el ángulo, ¿sí? Miren, aquí la A mayúscula en el vértice, y aquí en el lado inicial la C mayúscula, y en el lado final la B mayúscula. Bien, una tercera forma de nombrar ángulos es asignarle un número entre ambos lados, entre el lado inicial y el lado final, por supuesto. Y la última forma de bautizar o nombrar ángulos es utilizando una letra griega, la que nosotros prefiramos. Aquí pudimos haber utilizado la letra alfa, la letra teta, delta, etc. En este caso se utilizó la letra griega beta. Bien, entonces si nosotros en un ejercicio o en una situación problema nos vamos a referir a estos ángulos, ¿cómo lo haríamos en cada caso? Aquí, por ejemplo, escribiríamos el símbolo que se utiliza en matemáticas para denotar un ángulo, entonces nos referiríamos a este ángulo como ángulo A. En este caso, muy importante, nos vamos a referir al ángulo de la siguiente manera: ángulo BAC. Es muy importante en este caso que la letra que corresponde al vértice nos quede ubicada en la mitad. O sea que también pudimos haber bautizado este ángulo, o podemos referirnos a él como ángulo CAB. También sería correcto. Nótese que nuevamente la letra que asignamos al vértice la ubicamos en la mitad. Bien. En este caso, para referirnos al ángulo 1, escribiríamos también el símbolo de ángulo y luego el número. Y finalmente, en este caso, haríamos lo propio. Escribiríamos ángulo y en este caso la letra griega que utilizamos, beta. Ahora vamos a trabajar el tema de medición de ángulos. Para determinar la medida de un ángulo se utiliza como instrumento el transportador, este instrumento azul que podemos apreciar en pantalla, el cual tiene como unidad de medida el grado, que corresponde a cada una de estas rayitas o divisiones que podemos apreciar en el transportador. Así, para medir un ángulo se hace coincidir el centro del transportador, que en este caso es este orificio, con el vértice del ángulo. Por ejemplo, en este ángulo con J, que es el vértice, y el cero que está acá, con uno de los lados. Entonces podría ser, por ejemplo, con este lado. Luego se observa el número de grados que marca el otro lado. Entonces vamos a hacerlo. Hacemos coincidir el centro del transportador con el vértice, que en este caso es J, y que nos quede bien alineado el primer lado con el 0. Observémoslo acá. Entonces aquí podemos ver que el transportador tiene marcados los números de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, en sentido antihorario y en sentido horario. Entonces, ya que tenemos bien ubicado el transportador, basta con mirar
en el lado final qué ángulo marca. Si apreciamos bien, el lado final nos señala 140 grados. Entonces podemos decir que el ángulo KJI tiene un valor de 140 grados. Vamos con el segundo ángulo. Entonces repetimos el procedimiento. Vamos a alinear, o mejor, a ubicar el centro del transportador con el vértice, que en este caso es P, y con uno de los lados vamos a alinear el 0. Entonces hacemos esto: el centro en el vértice y el primer lado, o el lado que seleccionemos, porque pudimos haberlo hecho alineando el 0 con el lado final. Entonces en este caso lo vamos a hacer con el lado inicial. Entonces, ya teniendo bien ubicado el transportador, vemos que el lado final nos marca en este punto. Miren que nos marca aproximadamente entre 70 y 80, es decir, 75 grados. Entonces podemos decir que el ángulo OPQ equivale a 75 grados. Lo podemos marcar de esta manera también. Miren que también pudimos haber hecho esto: poner el centro del transportador con el vértice y el 0 con el lado final, ¿sí? Y nos debe dar exactamente lo mismo. Por eso el transportador trae los grados en sentido horario y antihorario, como les había indicado inicialmente. Entonces miren aquí de nuevo: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aquí no lo tengo muy bien alineado. E igualmente, miren que el otro lado coincide aproximadamente con 75 grados. Entonces es lo mismo. Bien, ahora vamos con este tercer ángulo. Entonces hacemos lo propio. Hacemos coincidir el centro del transportador con el vértice, que en este caso es P, y vamos a alinear el 0 con el punto O. Entonces lo hacemos y vemos que aquí nos marca, no confundirnos, porque miren que aquí el sentido es horario. Entonces tenemos 10, 20, nos da exactamente 30 grados, como lo podemos apreciar acá. Entonces podemos concluir que el ángulo OPA equivale a 30 grados. Bueno, vamos a hacer lo mismo con este cuarto ángulo. Entonces hacemos coincidir el centro del transportador con el vértice, que en este caso es K, y el 0 con este lado inicial. Entonces alineamos bien el transportador y vemos que aquí en el lado final nos marca 140 grados aproximadamente. Claro que podemos ver que está aproximadamente 3 rayitas más allá del 140. Por lo tanto, podemos concluir que el ángulo mide 143 grados. ¿Qué ángulo? Vamos a poner el símbolo de ángulo y a nombrar adecuadamente el ángulo OKA. Recordemos que siempre nos debe quedar la letra del vértice en el centro, y dijimos que la medida era 143 grados aproximadamente. Bien, vamos con este quinto ángulo. Entonces podemos ubicar el transportador de esta manera, o también de esta manera. Hagámoslo en este caso así. Recordemos, miren que el centro del transportador coincide con el vértice y uno de los lados coincide con el 0, ¿sí? Y miremos cuánto nos marca el lado final. En este caso tenemos por acá 50 grados, por acá sería 60, pero está aproximadamente 2 rayitas antes. Entonces podemos aproximar una medida de 58 grados. Entonces podemos decir que el ángulo RPT tiene una medida aproximada de 58 grados.
Finalmente miremos este ángulo. Es un caso bien interesante porque miren, en este caso estamos utilizando un transportador de 180 grados, es decir, de media circunferencia. También existen transportadores de 360 grados. En este caso vamos a ver que tenemos un ángulo de más de 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer si estamos utilizando un transportador solo de 180 grados para medir ángulos de más de 180 grados? Entonces, miren lo que debemos hacer. Debemos hacer esta construcción. Alineamos el transportador con el lado inicial y trazamos una línea punteada con la misma dirección. Ahí vamos a obtener los primeros 180 grados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya sabemos que de acá hasta acá tenemos 180 grados y vamos a medir este otro ángulo que se nos va a formar acá y luego se lo sumamos a 180 grados. Bien, entonces vamos a medir este pequeño ángulo y se lo sumamos a 180. Entonces, en este caso el vértice será B, aquí tendremos este lado inicial y este sería el lado final. Entonces, hacemos coincidir el centro del transportador con el vértice de ese ángulo y el 0 con el lado inicial que acabamos de indicar. Vemos que aquí vamos a obtener una medida aproximada de, por aquí serían 25 grados, pero el lado final está aproximadamente 2 rayitas más hacia allá. Entonces este ángulo mide aproximadamente 27 grados. Y ya habíamos dicho que el ángulo hasta acá tiene una medida de 180 grados. Por lo tanto, ¿cuánto medirá el ángulo en total? Sería 180 grados más 27 grados. Y obtenemos que el ángulo ABC equivale a 207 grados. Ahora vamos a desarrollar esta actividad para repasar lo que hemos estudiado hasta el momento, es decir, las diferentes formas de nombrar los ángulos y la manera de medirlos con el transportador. Dice entonces la actividad: nombra de dos formas diferentes el ángulo de cada fotografía y mídelo. Redibujé 2 veces el ángulo para cada fotografía en el costado derecho de la hoja para facilitar el procedimiento. Bien, entonces, para la fotografía A, que es la que corresponde al atleta, tenemos este ángulo. Entonces, una forma de nombrarlo es, por ejemplo, asignándole una letra al vértice. En este caso hablaríamos del ángulo A, pero también podríamos bautizarlo asignándole un número entre los dos lados del ángulo, y en este caso hablaríamos de el ángulo 7. En la fotografía B, las manecillas del reloj conforman un ángulo. Vamos entonces a nombrar en el costado derecho de dos formas este ángulo que se nos forma. Podemos nombrarlo asignándole, por ejemplo, una letra griega, en este caso la letra beta, y podemos hablar entonces de el ángulo beta. Y también podríamos nombrar este ángulo o bautizarlo asignándole una letra al vértice, otra letra a uno de los lados del ángulo y otra letra al otro lado, y hablaríamos entonces en este caso del ángulo BAC. Recordemos que siempre debe quedar en la mitad la letra correspondiente al vértice. Bauticemos ahora el ángulo señalado en el literal C en la Torre Eiffel. Este ángulo entonces lo podremos bautizar asignándole una letra al vértice, por ejemplo la letra Z, y hablaríamos del ángulo Z. Y también lo podemos bautizar ubicando un número entre los dos lados del ángulo, por ejemplo el número 8, y en este caso hablaríamos del ángulo 8. Analicemos ahora el ángulo que se forma entre las hojas de las tijeras en el literal D. Podremos entonces bautizar este ángulo de la siguiente manera: asignémosle una letra al vértice, la letra Z por ejemplo, a este lado asignémosle la letra R y a este otro lado la letra T, y podremos referirnos a este ángulo entonces como el ángulo RZT. También podremos bautizar este ángulo utilizando una letra griega, por ejemplo la letra delta, y en este caso nos referiríamos a este ángulo como el ángulo delta. El literal E nos presenta el ángulo formado por el techo de una casa.
como lo podemos apreciar en pantalla. Y vamos en este lugar a nombrar de dos formas diferentes el ángulo. Podremos nombrarlo entonces asignándole una letra al vértice, la letra R por ejemplo, y hablaríamos del ángulo R. Y también podríamos bautizarlo poniéndole un número entre los dos lados del ángulo, por ejemplo el número 1, y en este caso hablaríamos del ángulo 1. Terminemos de bautizar los ángulos bautizando el ángulo que se forma en la silla del literal F. Bien, una forma de bautizarlo sería, por ejemplo, asignándole una letra al vértice, por ejemplo la letra X, a uno de los lados otra letra, la letra Y, y al otro lado asignándole, por ejemplo, la letra L. En este caso hablaríamos del ángulo YXL. Y otra forma de nombrar este ángulo sería, por ejemplo, asignándole entre los dos lados la letra griega teta, y en este caso hablaríamos del ángulo teta. Ahora solo nos resta medir los ángulos para cada uno de los 6 literales. Recordemos entonces cómo se mide con el transportador. Vamos a hacer coincidir el vértice del ángulo con el centro del transportador y uno de sus lados con el 0. Entonces, para el literal A, hagámoslo. Hago coincidir el centro del transportador con el vértice y el 0 con uno de sus lados. Y vemos que el otro lado nos indica un ángulo de 60 grados. Entonces el ángulo A mide 60 grados, lo mismo que el ángulo 7, porque recordemos que bautizamos de dos formas diferentes. Vamos a hacer lo mismo para el literal B. Entonces, en este caso es conveniente girar la hoja, ya van a ver por qué. Entonces voy a hacer coincidir el centro del transportador con el vértice y el 0 con uno de los lados. Y veo que el otro lado me marca aproximadamente 55 grados. Entonces vamos a escribirlo acá. El ángulo beta mide 55 grados, lo mismo que el ángulo BAC. Recordemos que es el mismo ángulo bautizado de dos formas diferentes. En el literal C haré lo mismo. Entonces haré coincidir el centro del transportador con el vértice Z y el 0 con uno de sus lados, como lo podemos ver en pantalla. El otro lado nos marca la medida del ángulo. Este ángulo nos da, como en el literal B, aproximadamente 55 grados. Y vamos a escribirlo. Ángulo Z igual a 55 grados, que es equivalente al ángulo 8, que mide también 55 grados. En el literal D, por la ubicación del ángulo, conviene utilizar el transportador en sentido horario, es decir, de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer coincidir el centro del transportador con el vértice Z y el 0 del transportador con el lado marcado con la letra R, así. El lado final del ángulo nos marca, vamos a señalarlo acá, miren que si prolongamos el lado final nos marca aproximadamente unos 27 grados. Entonces el ángulo RZT tiene una medida de 27 grados, así como el ángulo delta, que por la razón que ya conocemos es equivalente. Midamos nuevamente para el literal E. Entonces hacemos coincidir el centro del transportador con el vértice y el 0 con uno de sus lados. Si prolongamos el lado final, apreciemos por acá, miren que nos da entre 50 y 60, un poquito después de la mitad, un grado después de la mitad. Eso quiere decir que el ángulo R tiene una medida de 56 grados, lo mismo que el ángulo 1. Para medir el ángulo del literal F, vamos a hacer coincidir
el centro del transportador con el vértice X y el 0 con el lado marcado con la letra Y, así. El lado final del ángulo nos permite estimar un ángulo D. Prolonguemos por aquí imaginariamente el lado final y nos da aproximadamente en 42 grados. Entonces el ángulo YXL mide aproximadamente 42 grados. Lo mismo que el ángulo θ, que ya sabemos que es equivalente. Desarrollemos esta segunda actividad, la cual nos permitirá ejercitar la identificación y nombramiento de ángulos, así como su respectiva medición. Dice la actividad: observa la representación de cada ángulo en el transportador, luego escribe su medida. Vamos entonces con el literal A. En el literal A se nos habla entonces del ángulo HAF. Entonces el ángulo HAF será este, HAF. Ahora, si miramos en la gráfica, vemos que aquí tenemos 10, 20 grados. Entonces la medida para el literal A es justamente 20 grados. En el literal B se nos habla del ángulo HAL, claramente entre 0 y 90 grados. Por lo tanto, el ángulo HAL mide 90 grados. El literal C nos refiere al ángulo HAN, que está entre 0 y 180 grados. Entonces esa es justamente la medida del ángulo, 180 grados. El literal D nos habla del ángulo DAH. Miremoslo en la gráfica. DAH. Claramente podemos ver que entre el lado inicial y el lado final tenemos 70 grados. En el literal E se nos habla del ángulo QAH. Observémoslo en la gráfica, sería este, QAH. Y vemos que está entre 0 y 130 grados. Entonces esa sería la respuesta. El ángulo QAH mide 130 grados. El literal F nos plantea el ángulo PAH. Ubiquémoslo en la gráfica. PAH, que como podemos apreciar está entre 0 y 170 grados, lo cual sería la respuesta, 170 grados. Vamos ahora a desarrollar este ejercicio sobre construcción de ángulos. Dice así: construye con el transportador los ángulos que tienen las siguientes medidas. Vamos entonces con el literal A, en el cual se nos pide construir un ángulo de 25 grados. Entonces vamos a ubicar el transportador. Vamos a dibujar un punto en el centro del transportador, que va a ser el vértice de nuestro ángulo, otro punto que coincida con el 0 del transportador, y vamos a dibujar, aquí nos quedó muy clarito, vamos a dibujar un tercer punto de acuerdo a la medida que se nos solicita para el ángulo. Entonces aquí tenemos 10, 20, 30. Entre el 20 y el 30 tenemos justamente 25 grados. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir estos tres puntos. Entonces aquí tenemos el lado inicial y aquí tenemos el lado final del ángulo. Prolonguemos un poco más el lado inicial. Aquí vamos a definir este lado inicial como una semirrecta, como lo hemos estudiado, lo mismo que el lado final. Y vamos a bautizar este ángulo como el ángulo alfa. Entonces podremos decir que el ángulo alfa tiene una medida de 25 grados. Vamos a construir un ángulo de 47 grados para el punto B de la actividad. Entonces hacemos lo mismo que en el punto A. Vamos a ubicar nuestro transportador, vamos a dibujar un punto en el centro del transportador
y un punto que coincida con el 0. Y luego buscamos los 47 grados que se nos solicitan: 10, 20, 30, 40, entre el 40 y el 50 está el 45, y para llegar a 47, 2 rayitas o grados más. Bien, entonces uniendo estos dos puntos vamos a obtener el lado inicial del ángulo. De una vez marquémoslo como semirrecta, y de este punto al otro punto vamos a obtener el lado final trazando la semirrecta. Y vamos a bautizar este ángulo como ángulo beta. Podremos decir entonces que el ángulo beta tiene una medida de 47 grados. Vamos ahora a construir un ángulo de 35 grados que se nos solicita en el literal C del ejercicio. Entonces marcamos un punto en el centro del transportador, un segundo punto que coincida con el 0 del transportador y un tercer punto en la medida de los grados que se nos solicita, que es 35 grados. Entonces tenemos 10, 20, 30 y 5 grados más 35, y ahí marco el tercer punto. Ahora unimos los puntos. Entonces tengo aquí el lado inicial del ángulo, le hacemos la flecha en este lugar para indicar que es una semirrecta, y de este punto, que será el vértice del ángulo, hasta el otro punto vamos a dibujar el lado final del ángulo, y vamos a bautizar este ángulo como ángulo teta. Y podremos decir entonces lo siguiente, que el ángulo teta tiene una medida de 35 grados. Dibujemos el ángulo de 90 o ángulo recto, como se le conoce en geometría, que se nos solicita en el literal D. Entonces, como lo hemos hecho en los literales anteriores, marcamos un punto en el centro del transportador, otro punto que coincida con el 0 del transportador, y finalmente un punto que coincida con los grados solicitados, que en este caso es 90 grados. Vamos a unir los dos primeros puntos que dibujamos para obtener la semirrecta que corresponde con el lado inicial del ángulo, y ahora vamos a unir el primer punto con el tercer punto para obtener la semirrecta del lado final. Vamos a marcar aquí el ángulo. De esta manera se suelen marcar los ángulos rectos o ángulos de 90, y vamos a bautizar este ángulo como ángulo delta, y vamos a escribir el símbolo que se utiliza en matemáticas para ángulo. Entonces, que el ángulo delta tiene una medida de 90 grados, corresponde entonces a un ángulo recto, como se le llama en matemáticas. En el literal E se nos solicita construir un ángulo de 126 grados. Entonces vamos a proceder como en los casos anteriores. Ubicamos el transportador, dibujamos un punto en el centro del transportador, otro punto que coincida con el 0 del transportador, y el tercer punto lo vamos a ubicar en el lugar que corresponde a los grados solicitados. Entonces aquí tenemos 10, 20, 30, 40, etcétera. Llegamos hasta 90, 100, 110, 120. Entre el 120 y el 130 está el 125 y una rayita o grado más. Unimos los dos primeros puntos para obtener el lado inicial del ángulo, y el primer punto con el tercer punto dibujado para obtener el lado final del ángulo. Bien, entonces aquí tenemos en el lado inicial
la primera semirrecta y la segunda semirrecta en el lado final. Vamos a bautizar este ángulo como ángulo omega y podremos indicar entonces que el ángulo omega tiene una medida de 126 grados. Finalicemos este ejercicio construyendo un ángulo de 160 grados como se nos solicita en el literal F. Entonces nuevamente, un punto en el centro del transportador, un punto que coincida con el cero del transportador y un punto que coincida con 160 grados desde el cero marcado. Bien, vamos a unir los dos primeros puntos como lo hemos venido haciendo para obtener el lado inicial y unimos lo que va a ser el vértice de nuestro ángulo con el tercer punto que dibujamos para obtener el lado final del ángulo. Tenemos entonces aquí el vértice, en este caso bauticémoslo de esta manera con la letra A. Al lado inicial le vamos a asignar la letra X y al lado final le vamos a asignar la letra W para podernos referir a este ángulo como ángulo WAX, el cual tiene una medida de 160 grados.